Amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Ya estamos aquí un día más desde el volante y con un tema bastante interesante que estuve leyendo en estos días, que se me hace importante compartirlo con ustedes. Y es un problema que enfrenta la industria automotriz en los próximos meses y no solo en los próximos meses, a mediano y a largo plazo también, dependiendo de la recuperación de cómo se dé. Y estoy hablando del exceso de capacidad que tienen las plantas para producir autos y las pocas ventas que se prevén que vaya a haber, no solo por el tema de COVID ni nada, sino por la recuperación de la crisis que ya se venía arrastrando. Encima llegó lo de COVID. Entonces hay un exceso de capacidad en la industria del cual les quiero platicar. Si les late, pues acompáñenme. Bueno, amigos y amigos, entrando en tema, ¿sí? El exceso de capacidad en cualquier industria productiva es un lastre que muchas veces lleva a problemas financieros muy graves a las empresas, a cualquier manufacturera de cualquier tipo, ¿sí? En el caso de los autos es un poco más grave todavía, o un mucho más grave, porque la capacidad instalada es muy cara, ¿sí? No es lo mismo tener capacidad instalada para producir, no sé, celulares, a la capacidad instalada para producir autos, ¿sí? El producir un celular en una línea de producción en la industria electrónica de consumo no es tan caro porque los equipos de entrada son mucho más baratos, pero también son muy flexibles, ¿sí? En la misma línea que ustedes producen, pueden producir un celular, una computadora, una tablet o una televisión. Pueden producir un celular, una tablet, una computadora o una televisión, ¿sí? Básicamente adaptando haciendo muy pocas adaptaciones en las estaciones de ensamble final. ¿Por qué? Una línea de ensamble electrónica pues es una línea de montaje superficial. Las maquinitas ponen ahí todos los componentes electrónicos, hornos de reflujo para soldar todo eso, se hacen pruebas electrónicas y luego se ensambla, ya sea con pantalla, con teclado, con lo que vaya a llevar el dispositivo, sea lo que sea, en estaciones relativamente manuales, ¿sí? Con atornilladores o algunas herramientas ahí para ensamblar las piezas. Pero en un auto, ustedes saben que es muy difícil. Primero, tenemos que ver toda la cadena productiva, ¿sí? Desde las compañías que producen los componentes electrónicos, que tienen esa flexibilidad en sus líneas entrecomillada, igual que, o bueno, no igual, pero parecida a la de una línea de producción de celulares. Simplemente hay que cambiar todos los probadores, ¿sí? Las estaciones de prueba, que esas sí son muy caras porque son muy específicas, no son tan genéricas, digamos. Entonces, desde ahí, ¿no? Ahora, los componentes de fierros, ¿sí? Material estampado, moldeo, material de fundición inclusive, es muy caro todo el herramental, los hornos, las prensas, etcétera. Y en la armadora, y estamos hablando muy general, y en la armadora se tiene que diseñar una línea que tenga, no sé, se me ocurre, la mayoría ya tiene robots para ensamblar los autos, para soldar las carrocerías, los monocascos o los chasis. Tenemos estaciones de ensamble de interiores, de preensamble de interiores, inclusive los tableros ya llegan a la línea de producción armados, etcétera, y luego ensamblarlos en los autos y luego hacerle las pruebas en la electrónica, conectar el auto a unas computadoras que hacen ciertas pruebas, ciertas configuraciones finales y obviamente una prueba en dinamómetro, en rodillos y luego en una pista, ¿sí? En un circuitito ahí que casi todas las plantas tienen. Hay que salir a rodar los autos. Entonces, como pueden ver, la capacidad instalada de la cadena productiva para un vehículo es mucho más compleja y mucho más cara que cualquier otro bien de consumo, ¿no? Como computadoras, celulares o algo así. Entonces, imagínense, ¿sí? Las plantas productivas son carísimas de instalar, carísimas de mantener, porque una vez que se instalan, pues hay costos fijos que hay que mantener, ¿sí? Desde las piezas, por ejemplo, los temas de fundición y cosas así. Los hornos se tienen que mantener encendidos. Es más barato mantenerlos encendidos, o es menos caro mantenerlos encendidos que apagarlos y prenderlos conforme se vaya necesitando. Preferible
mantenerlos encendidos y producir poco, que apagarlos y luego producir un puño y luego volverlos a apagar, porque los costos de operación para encender y apagar esos hornos son muy caros, aparte de los riesgos que conlleva, ¿sí? Porque muchos de esos hornos a la hora o de equipos en general, a la hora de apagarlos, más bien a la hora de encenderlos después de haberlos apagado, dan ciertos problemas que cuesta mucho trabajo solventar. Entonces, bueno, habiendo dicho esto, tenemos en el mundo, ¿sí? Y estoy hablando a nivel global, tenemos alrededor de 600 plantas automotrices con capacidad instalada para producir vehículos, ¿sí? Todo esto está desparramado en 44 países productores de vehículos. Entonces es muchísimo. Ahora, la capacidad instalada a nivel global para producir vehículos es de aproximadamente 130 millones de vehículos en un año. ¿Sí? Es la capacidad. Si todas las plantas, las 600 y tantas plantas que hay en el mundo, en los 44 países, se pusieran a producir vehículos a su máxima capacidad, esto también asumiendo que los proveedores están produciendo piezas para poder ensamblar vehículos a ese ritmo, podrían producir 130 millones de vehículos al año, ¿sí? Ahora, 130 millones de vehículos al año, dices, bueno, en el 2018 llegamos cerca de los 110 millones de vehículos vendidos en un año. Pero las armadoras se prepararon para producir más y siempre es bueno tener capacidad extra. No exceso, pero sí extra. Entonces, teniendo esa capacidad extra en mente, las armadoras se prepararon para producir 130. ¿Qué pasa? En 2019 comienza una crisis que poco a poco va minando la venta de vehículos a nivel mundial, ¿sí? Al grado de que en 2019 solamente se utilizó el 67% de la capacidad instalada, ¿sí? Cerca de 3/4 partes de la capacidad instalada se utilizó, el resto no. Ahora, imaginen que en el 2019, que se empezó a ver esta crisis de ventas a nivel global, empezaron a producir produjeron solamente usando el 67% de su capacidad, y llega el 2020 con un bicho que se llama COVID-19 o SARS-CoV-2 o como le quieran llamar, el coronavirus. Llega y acentúa pero muchísimo, o sea, le dio un golpe a la industria, a todas obviamente, pero a la industria automotriz pues le pegó bastante, y produce 40 y tantos % de su capacidad, o usa el 40 y tantos % de su capacidad solamente. Entonces tenemos ahí una subutilización de más del 50% a nivel mundial. Al haber solo fabricado 74 millones de vehículos en el año, tengamos una capacidad ociosa enorme. Y recordemos que la capacidad de producción se debe utilizar entre un 75 y un 80% para que la operación de esa empresa sea rentable. ¿Qué quiere decir? Acuérdense que todo nos cuesta comprar todos los equipos, la línea de producción, etcétera. Nos cuestan empleados, nos cuestan las plantas, ya sea la renta del espacio o comprar el inmueble y construir la planta, y todo eso se va depreciando, ¿sí? Cada mes se va depreciando, al igual que los carros se devalúan, también las líneas de producción, los moldes, las plantas, los equipos, todo se va devaluando. Y ese costo de devaluación o de depreciación se tiene que absorber de alguna manera, ¿sí? En los libros de todas las empresas hay un rubro específico del presupuesto para absorber todas esas depreciaciones. Entonces, si ustedes tienen una empresa que les cuesta, voy a hablar al aire, 100 pesos al mes, $100 al mes, mantenerla nada más por estar ahí, y la usan al 50%, quiere decir que tienen $50 de pérdida por no estar utilizando esa capacidad, esas líneas, esa empresa. Entonces, si no llegan ustedes en la industria automotriz como regla general, se toma ese 75-80% de utilización como una regla de que de aquí en adelante se puede ser rentable. Si no,
hay pérdidas, ¿sí? Hay pérdidas en la operación, pérdidas operativas, independientemente que por el lado financiero ahí los gurús hagan magia y puedan obtener alguna utilidad. En el tema operativo hay pérdidas. Entonces, cuando hay pérdidas, insisto, se tienen que absorber. Vean nada más. Se tienen que absorber de alguna u otra manera. Entonces todas las empresas están sufriendo prácticamente de una subutilización en su capacidad instalada, y se las están viendo negras. Obviamente, dependiendo de la marca o la región, hay unas que sufren más que otras. Les puedo dar el ejemplo de las armadoras americanas, por ejemplo. Las armadoras americanas se calcula que están utilizando entre el 63 y el 91% de su capacidad instalada, lo cual puede no sonar tan mal las que están arriba del 90, ¿sí? Pero las que están abajo del 90, las que están en 63 o un poquito más, pero abajo de 75, pues se las están viendo negras. ¿Quiénes son las que se las están viendo negras? Bueno, sobre todo Ford y FCA, ¿sí? O Stellantis ahora, pero básicamente Chrysler, Dodge, Jeep, etcétera, ¿sí? Que son las empresas, perdón, las marcas que se fabrican en Norteamérica. Entonces están utilizando solamente entre un 60 y tantos y un 75% de su capacidad. Y las que están arriba del 75, que están de alguna manera bien, son General Motors y Tesla, ¿sí? General Motors y Tesla son los que están de alguna manera utilizando mejor su capacidad instalada que Ford y FCA. En el caso de las europeas, sí, también tenemos ahí dos armadoras, o las dos que están hasta abajo en su utilización de capacidad instalada, son PSA, que ahora es parte de Stellantis, de FCA y PSA ahora que están ya casaditos, y Renault, ¿sí? PSA y Renault, o Peugeot, Citroën, etcétera, están utilizando muy poco su capacidad, y en conjunto con Renault pudieran estar alrededor del 67% también, ¿sí? Y las que están mejor en el tema de utilización de su capacidad son Daimler y BMW. Daimler o Mercedes-Benz y BMW son las que están alrededor del 90, o entre un 75 y un 90% de utilización de su capacidad instalada. En cuanto a las asiáticas, englobando japonesas y coreanas, tenemos a Toyota, Honda y Subaru como las mejores, utilizándola entre un 75 y un 95%. Y las que están peor son Isuzu, Nissan y Hyundai, ¿sí? Isuzu, Nissan y Hyundai están utilizando su capacidad muy por debajo de lo que tienen instalado, llegando hasta un 52% de utilización de su capacidad instalada, ¿sí? Es exageradamente bajo, ¿sí? Están utilizando poquito más de la mitad de su capacidad en algunas plantas. En algunas otras podrán llegar quizá a cerca del 75, pero no más de eso. Y por último tenemos a las otras asiáticas, a las chinas y a las indias, que en algunas partes de Sudamérica sabrán de qué marcas les voy a hablar. En algunas partes de Norteamérica ni siquiera las conocemos. En China, o en esa parte de Asia, China e India, están muy mal. Inclusive hay plantas que están cerca del 7% de utilización, ¿sí? Y eso es catastrófico financieramente hablando y operativamente hablando, ¿sí? Y las plantas que mejor están en el 77% de utilización, ¿sí? Entonces, entre un 7 y un 77% de utilización las plantas en China y la India están bastante mal. Las marcas que están peor, digamos, que en esa región del mundo son Haotai, Tata Motors y Zotie. Y las que están mejor, hasta un 77%, son Geely, BYD y SAIC, ¿sí? Recordemos que también SAIC tiene por ahí una asociación con General Motors, pero bueno, a fin de cuentas, así están las armadoras en Asia. Si vemos, por ejemplo, así una vista muy rápida de cómo está en el mundo por países la capacidad instalada en cuanto a su utilización, podemos ver que China tiene el 53% de la capacidad no utilizada, o sea, de toda la capacidad que no se usa en el mundo, ¿sí? De ese 30 y algo % de capacidad instalada que no se está usando, China tiene 53%, o sea, tiene casi la mitad
de toda la capacidad ociosa en el mundo. La India tiene 7%, Estados Unidos tiene 6%, Alemania tiene 4%, Japón tiene 4%, México tiene 3%, y así nos podemos ir. Entonces, esa capacidad ociosa que hay en el mundo, así se está repartiendo entre los países, digamos. Obviamente no tiene mucho que ver con los países, sino con las regiones y las políticas de venta de las marcas, etcétera. Pero así está el tema. Y como les digo, se ve difícil la situación a mediano o corto plazo, porque las empresas productoras de vehículos no ven una recuperación franca para llegar a utilizar esos 130 millones de vehículos, o llegar a producir esos 130 millones de vehículos que pudieran producir a nivel mundial. Como les decía, siempre es bueno tener algo de capacidad extra para absorber esos picos de demanda, porque a veces una marca puede lanzar un producto esperando ciertas ventas y resulta que le está yendo muy bien, mejor de lo que esperaba. Entonces tiene esa capacidad extra para absorber esos picos de la demanda, o también los picos estacionales. Recordemos que en algunos casos, o en muchos de los casos, las armadoras lanzan sus vehículos en una determinada etapa del año. Sí, en general, dependiendo del país, es un tema quizá un poco más cultural, pero por ejemplo aquí en México los lanzamientos para venta, por lo regular, o el grueso de esos lanzamientos, se dan entre febrero y junio aproximadamente. Y aunque sí hay lanzamientos en el resto del año, donde se dan más es en esos meses. Entonces, en esos meses, poquito antes, tienen que producir mucho para soportar la demanda que esperan vender cuando se lanza un producto nuevo o un cambio de año modelo, etcétera. Y esos picos los tienen que absorber con esa capacidad extra, ¿sí? Pero no debe ser mucha, dependiendo de la marca. Cada marca va a tener sus políticas, pero puede ser un 15, un 20%, inclusive un 10%, dependiendo, insisto. Y toda esa capacidad extra, insisto, cuesta. Entonces, para llegar a utilizar el 75% de la capacidad instalada a nivel global, tendríamos que esperarnos hasta el 2025. ¿Sí? Hasta el 2025 es cuando se espera que la recuperación de ventas y producción de automóviles alcance los niveles prepandemia, ¿sí? Los niveles de 2019, 2018 inclusive, ¿sí? Entonces, pues bueno, tienen muy difícil ahí la tarea las armadoras. Tienen que hacer sus buenos cálculos y tomar decisiones difíciles, ¿sí? Ya algunas lo están haciendo, están modificando sus líneas de producción, diversificando inclusive, o flexibilizando sus plantas. El frenado automático de emergencia de la Stelvio, pero bueno, pensó que no iba a frenar. Entonces ya muchas plantas están flexibilizando eso, moviendo producción de ciertas regiones o ciertos países hacia otros, etcétera, con tal de ser más eficientes en cuanto a la utilización de su capacidad. Pero aún así es muchísimo. Insisto, el problema grave lo tienen los asiáticos, y en específico China y la India. Pero aún así en el resto del mundo todavía se ve que un problema fuerte pudiera estar pegando en los próximos años si no cambia el panorama de la industria automotriz, de ventas y de producción. Y eso significa que, pues sí, que algunas marcas van a tener que tomar decisiones difíciles de cierre de plantas, de no bajar precios, pero sí implementar bonos o campañas más agresivas de financiamiento, inclusive lanzar modelos más asequibles. No quiere decir que vayan a bajar los precios, pero sí que vayan a lanzar algunos modelos con menos equipo o con un motor ya viejo, pero que ya está depreciado, etcétera. Entonces, que cuesta más barato ponérselo y fabricarlo y ponérselo con ese motor, etcétera, ¿sí? A eso me refiero. Y obviamente seguir con el empuje de tratar de vender los autos por metro cuadrado para recuperar esa pérdida, o por lo menos tener la ganancia un poco más cercana a la esperada. Entonces, insisto, se ve difícil, se ve emocionante, y pues vamos a ver qué hacen las armadoras. Todo esto va a redundar en, yo creo, un poco de más opciones para el consumidor,
por modelos como ese. Les puedo poner un ejemplo, por ejemplo el Jetta, que lo lanzaron en una versión aquí en México con ese motor infame de 1.6 litros, 110 caballos, pero a un precio muy accesible, ¿sí? Entonces, en ese sentido, por ahí se pueden ir algunas marcas y otras, obviamente, por el tema de bonos y financiamiento. Pero pues ya veremos qué pasa, ¿sí? Pero bueno, amigas y amigos, les quise compartir un poquito de esto que estuve leyendo. Espero no haberlos enredado mucho. Y si les gustó el tema, si les gustó el video, pues apliquen la fórmula del Inge. La fórmula del Inge es bien sencilla, ¿sí? Hay que darle like al video, suscribirse al canal, activar las notificaciones y compartir este video con sus amigas, con sus amigos. Alguien puede estar interesado en saber un poquito más de los temas de manufactura de la industria, pues aquí pueden obtener un poquito más de información, ¿va? Una vez más, amigas y amigos, hasta luego y que estén muy bien.